Diviértete interactuando con el público en tiempo real. Como ven, hoy amaneció soleado y a veces la luz se va como que adaptando al sol que tenemos al fondo. Lo que nos trae ahora por acá, como a todos los días a las 8 de la mañana, es la lectura de un libro. Este libro se llama Este dolor no es mío y lo escribió Mark Walling. Y él nos invita hacer una descripción de algún problema, alguna situación que tengamos ahora y escribirlo. Y a través de ese mapa, de ese lenguaje que vamos a encontrar allí, vamos a poder solucionar en la medida de lo posible esta situación y cambiarla por una positiva. Entonces, quedamos ayer en la página 80 y él nos va a hablar de algunos ejemplos y este mapa del lenguaje sobre una señora que se llama Carole. Carole es una chica joven. La queja nuclear de Carole es: me siento ahogada y asfixiada por todo este peso. Me siento traicionada por mi cuerpo. Bienvenida a Yamelis 2025. La frase nuclear que salta en esta oración es: me quedaré sola sin tener a nadie. Preguntas puente de Carol para llegar a una conclusión más firme. He aquí las preguntas puente que ayudaron a Carole a establecer la relación entre un hecho traumático en su familia y su exceso de peso corporal. Porque la chica es un poco gruesa. ¿Qué miembros de la familia se sintió traicionado por su cuerpo? ¿Quién se ahogó? ¿Quién se asfixió? ¿Qué mujer de la familia se sintió traicionada por su vientre? ¿Qué cosa terrible pasó a una mujer que se quedó embarazada? ¿Quién se sintió solo y sin tener a nadie? Esas son las preguntas que se debe plantear Carole. Y entonces vamos a hablar del trauma nuclear de Carole. El trauma nuclear se refiere a un trauma familiar que a lo mejor ella no conozca. Vamos a ver. El hecho traumático, la tragedia, no representa la familia de Carole, ya que Quintero, bienvenida. Su abuela había tenido 3 hijos, un chico, la madre de Carole, y otro chico. Los 2 varones se habían asfixiado al nacer en el canal del parto de la abuela y, a causa de la falta aguda de oxígeno, ambos habían nacido con defectos mentales. ¡Wow! Habían vivido casi 50 años en el sótano de la casa de la abuela en una aldea del estado de Kentucky. La abuela había pasado el resto de su vida sintiéndose vacía y entristecida. Aunque seguramente no la llegó a pronunciar nunca en voz alta, estaba claro que la frase "mi cuerpo me ha traicionado" pertenecía a la abuela de Carole. El cuerpo de la abuela había asfixiado a los niños al nacer. Vivía sola, rodeada de sentimientos de dolor y de culpa. Los 2 niños que habían sido ahogados por el peso que los oprimía también vivieron solos en el sótano, apartados del mundo exterior. ¡Wow! La tristeza y la pena hicieron esto. Continuemos. Aunque seguramente no la llegó a pronunciar nunca en voz alta, estaba claro que la frase "mi cuerpo me ha traicionado" pertenecía a la abuela de Carole. El cuerpo de la abuela había asfixiado a los niños al nacer. Vivía sola, rodeada de sentimientos de dolor y de culpa, no es para menos. Los 2 niños que habían sido ahogados por el peso que los oprimía también vivieron solos en el sótano, apartados del mundo exterior. La madre de Carole también se había sentido sola en su infancia. Decía que su madre estaba presente físicamente, pero ausente emocionalmente. Sin que Carole fuera consciente de ello, su lenguaje nuclear, el de su familia y su cuerpo, había estado contando toda aquella historia. ¡Qué barbaridad! Recordemos los detalles una vez más, que esto nos va a servir a nosotros para completar la historia familiar.
Cuando Carole alcanzó la edad suficiente para concebir un hijo, empezó a ganar peso y a aislarse de los que la rodeaban. Los primeros síntomas. Mansi y Alejandra. Hola, mi amor. Gracias por lo de hermosa. Sigo. El aislamiento le garantizaba no quedarse embarazada y no sufrir como había sufrido su abuela. Valentina, bienvenida. Hizo una vida solitaria, sintiéndose sola en el mundo, como se había sentido su abuela en su desolación, como sus tíos en el sótano y como su madre, un patrón, cuya vida también había estado cargada de tristeza. Carola describía la sensación de opresión que le producía su exceso de peso corporal, diciendo que se sentía ahogada y asfixiada. Gracias por los toc-toc. Claro que sí, Alejandra. Chévere. Seguimos con Este dolor no es mío de Mark Walling. Ay, gracias, mi amor. Sigo. Pero estas palabras tenían un significado más profundo dentro del contexto de su familia. Eran las palabras calladas del trauma familiar. Eran unas palabras que seguramente nadie se atrevería a pronunciar delante de la abuela. No obstante, aquellas palabras tendrían importancia para la curación de la familia tras un hecho tan trágico y tan horrible. Si la abuela hubiera sido capaz, oigan esto, de asumir la magnitud de su tragedia, si hubiera sido capaz de vivir el duelo de sus pérdidas sin culparse a sí misma y sin sentirse traicionada por su cuerpo, entonces aquella familia habría tenido la oportunidad de seguir un camino distinto. Gracias, señorita Carmen María Imans. Sigo. Carole no habría tenido que cargar con los sufrimientos de la familia en forma de sobrepeso físico. Bendito sea el Creador. Los hechos trágicos como estos pueden hundir la resistencia de una familia y derribar los muros del apoyo, pueden deteriorar el flujo del amor de padres a hijos y pueden dejar a nuestros hijos a la deriva en un mar de tristeza. ¿Quién quiere eso? Nadie. Como nos pasa a casi todos. Carole no llegó a establecer la relación que le habría permitido comprender que estaba cargando con los sufrimientos de su historia familiar, de tu estilo y gracias por estar allí. Ella creía que aquellos sufrimientos surgían de dentro de ella. Creía que debía de haber algo malo en su propio ser. Cuando hubo entendido que aquellos sentimientos de haber sido traicionada por su propio cuerpo no eran suyos sino de su abuela, encontró el camino que la conduciría a la liberación. En cuanto Carole hubo asumido que había estado absorbiendo los sufrimientos familiares de su abuela, de sus tíos y de su madre, claro que no, nadie lo quiere, empezó a temblarle todo el cuerpo. Se le estaba quitando de encima un peso emocional, lo que le permitió tomar posesión de regiones de su propio interior que llevaban cerradas mucho tiempo. Carole no tardó mucho tiempo en adquirir una conciencia de su ser físico que le permitió tomar decisiones distintas en cuanto a su estilo de vida. Esto está en la página 81 de Este dolor no es mío. Para quien quiera hacer este ejercicio, invitadísimos porque nos va a ayudar mucho. Dice acá, el lenguaje nuclear de Carole fue el vehículo que puso en marcha la curación de esta familia. Brindó a toda la familia la oportunidad de curar lo que no se había podido curar hasta entonces y que duró 3 generaciones, Mansi y Alejandra. Viéndolo de otro modo, los sufrimientos de Carole no habían sido más que el mensajero que había traído la curación a la difícil tragedia de su familia. Era como si el dolor familiar hubiera estado pidiendo a voces la curación y la resolución, y como si las palabras y el cuerpo de Carole hubieran servido de mapa. Ahorita leímos antes de esto, yo en otro grupo, Eclesiastés número 8, justamente hablan de esto. ¡Qué barbaridad!
A ti como a Carole también puede guiarte en un viaje de curación tu propio mapa del lenguaje nuclear, teniendo a la vista la relación con tu historia familiar. El único paso que nos falta es aplicarnos a nosotros mismos todo lo que hemos descubierto. Es probable que las cosas que han quedado sin decir o invisibles dentro de la misma historia de tu familia, de la mía, también hayan quedado ocultas en las sombras de nuestra propia conciencia. Una vez que estableces la relación, lo que antes estaba oculto puede convertirse en oportunidad para la curación. No nos vayamos de este nivel, de este plano, sin curarnos para que no le queden esas herencias no tan buenas a nuestros hijos y a nuestros nietos. Algunas veces debemos aplicar cuidado y atención para integrar plenamente las nuevas imágenes que surgen. En el capítulo siguiente haremos ejercicios y nos propondrán prácticas y frases que nos reforzarán esas imágenes y nos llevarán hacia una mayor integridad y libertad. Eliana y Risma, bienvenidas. Estamos leyendo Este dolor no es mío de Mark Walling. Wow, las vías de la reconexión, tercera parte. Oído a la tambora. Del entendimiento a la integración. A ver, nos quedan todavía unos minutitos, vamos a avanzar. El ser humano forma parte de un todo, aunque se vive a sí mismo y vive sus pensamientos y sus sentimientos como separados de todo lo demás. Es como una especie de espejismo de su conciencia. Lo dijo nada más y nada menos que Albert Einstein a Robert Marcus el 12 de febrero de 1950. Y más actual que esto, lo voy a repetir. El ser humano forma parte de un todo, aunque se vive a sí mismo y vive sus pensamientos y sus sentimientos como si estuvieran separados de todos los demás. Es como una especie de espejismo de su conciencia. Bienvenido de Faceto, Eliana y Carlos. Sigo. Esto está profundo. El espejismo al que se refería Einstein en este pasaje es la idea de que estamos separados de lo que nos rodea, así como de los que vivieron antes de nosotros. Sin embargo, como hemos visto repetidas veces, estamos conectados con los miembros de nuestra historia familiar cuyos traumas no resueltos hemos heredado. Tremenda herencia. Cuando esta conexión es inconsciente, podemos vivir cautivos de unos sentimientos y de unas sensaciones que pertenecen al pasado. Pero cuando tenemos a la vista nuestra historia familiar, se nos iluminan los caminos que nos liberarán. A veces nos basta con el mero hecho de establecer la relación entre nuestras vivencias y un trauma familiar no resuelto. Como vimos en el caso de Carole en el capítulo anterior, en cuanto Carole relacionó los sentimientos de su lenguaje nuclear con el trauma de su familia, el cuerpo se le llenó de temblores como si quisiera sacudirse de encima las cosas que pertenecían al pasado borrado. No me acuerdo cómo es el refrán. Ese conocimiento mismo tuvo para Carole la profundidad suficiente como para ponerle en marcha una reacción visceral que ella sentía en el núcleo mismo de su ser. Otras personas debemos complementar esa conciencia de lo que pasó en nuestra familia con un ejercicio o con una experiencia que nos produzca una liberación o nos alivie más el cuerpo. Ok. Salud por eso. Aquí vienen algunas herramientas que nos regala el autor para mejorar eso. Un mapa para encontrar tu hogar. Si has llegado hasta aquí en la lectura del libro, seguramente habrás recopilado ya los elementos esenciales de tu mapa del lenguaje nuclear.
Habrás descubierto palabras o frases que creías que eran tuyas, pero que en realidad pueden haber pertenecido a otras personas. Es probable que hayas establecido también relaciones con tu historia familiar, desenterrando los hechos traumáticos o las lealtades calladas de las que ha brotado este lenguaje. Ahora ha llegado el momento de reunir todos esos elementos y de dar el paso siguiente. He aquí una lista de todo lo que te hará falta. Ok, aquí hay un resumen. Y les digo, también pueden usar, yo vivo en Venezuela, Mansi, en Caracas. Podemos utilizar la inteligencia artificial para mejorar esto. Es una maravilla, no cuesta nada y nos va a ayudar mucho. Entonces los elementos que necesitamos para avanzar más en este ejercicio es tu queja nuclear, el lenguaje nuclear que describe la más honda de tus preocupaciones, de tus luchas o de tus quejas. Después vienen los descriptores nucleares, el lenguaje nuclear que describe a tus padres y a los míos. Esto me falta. Tu frase nuclear, el lenguaje nuclear que describe el peor de tus miedos, ya lo tengo. Tu trauma nuclear, el hecho o hechos de tu familia que se ocultan detrás de tu lenguaje nuclear. Uy, voy a avanzar hoy. Ejercicio escrito número 12. Hacer las paces con tu historia familiar. Adria Bermúdez, bienvenida. Gracias por los comentarios y los toc. Entonces, oído a la tambora que estos ejercicios hay que ir profundizándolos. 1. Escribe el lenguaje nuclear que tiene la máxima carga emocional o que te inspira las mayores emociones cuando lo dices en voz alta. En estos días alguien me dijo algo, me dijo, no te sabes comunicar, y siento que eso tiene que ver mucho con la tiroides y con esta parte. Ahora tengo que ahondar más en lo familiar a ver qué es eso. Entonces, escribe el lenguaje nuclear que tiene la máxima carga emocional o que te inspira las mayores emociones cuando lo dices en voz alta. 2. Escribe también el hecho o hechos traumáticos que están relacionados con este lenguaje nuclear. A ver, haz una lista de todas las personas a las que afectó ese hecho. ¿Quién fue el mayor afectado? Tu madre, tu padre, un abuelo o abuela, un tío o una tía. ¿A qué persona no se reconoce dentro de la familia o no se habla de ella? Estos secretos benditos. ¿Hay un hermano que se dio en adopción o que no sobrevivió? ¿Hubo un abuelo o abuela que abandonó la familia o que murió joven o que sufrió de alguna manera terrible? ¿Alguno de tus padres o abuelos estuvo casado o comprometido antes con otra persona? ¿Se reconoce a esa persona dentro de la familia? ¿Hay alguna otra persona ajena a la familia a la que se condena, se rechaza o se culpa por haber hecho daño a un miembro de la familia? Mire, todo esto está en la página 84 para que vayan directo si quieren hacer el ejercicio de Este dolor no es mío, de Mark Walling. Entonces, el otro paso es describe lo que pasó. ¿Qué imágenes te vienen a la cabeza cuando lo escribes? Pasa un breve rato visualizando lo que pudieron sentir o vivir esas personas. ¿Cómo reacciona tu cuerpo cuando piensas en ello? Bienvenido, Luis. Sigamos. ¿Hay algún miembro o algunos miembros de tu familia hacia los que te sientas atraído especialmente? ¿Te sientes arrastrado emocionalmente? ¿Resuena en tu cuerpo esta sensación? ¿En qué parte de tu cuerpo lo sientes? ¿Es en una parte que te resulta familiar? ¿Sueles tener sensibilidades o síntomas especiales en esa zona del cuerpo? Yor, bienvenida. Ami, Brainer, Jorgelis, bienvenida. No te había visto hace un rato. Otros ejercicios que puedes aplicar allí. Visualiza al familiar o familiares que participaron en este hecho. Diles,
Tenéis importancia. Haré un gesto significativo en vuestro honor. Haré que de esta tragedia salga algo bueno. Viviré mi vida de la manera más plena posible sabiendo que esto es lo que queréis para mí. Constrúyete un lenguaje personal propio que reconozca la conexión singular que mantienes con esta persona o personas. Es difícil el ejercicio, pero lo voy a practicar. Voy a aprovechar este fin de semana para hacer eso y el lunes les cuento. Crear frases curadoras personales. El proceso de volver a vivir experiencias inconscientemente puede perdurar a lo largo de las generaciones. Podemos romper este ciclo cuando nos damos cuenta de que hemos estado aportando emociones, sentimientos, conductas o síntomas que no han salido de nosotros. Para ello empezamos por realizar una acción consciente con la que reconocemos el hecho trágico y a las personas a las que afectó. Hay que ir directo a esos hechos, sin dar mucho rodeo. Esta acción suele comenzar por una conversación que mantenemos ya sea internamente o con un miembro de la familia, en persona o por medio de la visualización. Las palabras adecuadas pueden liberarnos de vínculos y de lealtades familiares inconscientes y poner fin al ciclo del trauma heredado y evitarle estos problemas a los que vienen luego de nosotros. Entonces, nos quedan 5 minutitos. En el caso de Jesse, aquel joven que padecía insomnio y que cuando tenía 19 años había empezado a revivir aspectos de la muerte de su tío en una ventisca, la conversación tuvo lugar en mi consulta. ¡Wow! Pedí a Jesse que visualizara a su tío como si lo tuviera delante y que le hablara directamente a él, en silencio e interiormente si lo prefería. Ayudé a Jesse a elegir las palabras y le propuse que dijera a su tío: bienvenida, sí Flores. Ok, a ver qué le dijo. Desde que cumplí los 19, tengo temblores todas las noches y me cuesta trabajo quedarme dormido. Jesse empezó a respirar más hondo. Percibí un ruido ronco cuando expiraba. Empezaron a temblar los párpados que le hicieron asomar una lágrima en el borde del ojo. A partir de ahora vivirás en mi corazón, tío Colin, y no en mi insomnio. Cuando Jesse pronunció estas palabras, empezó a derramar más lágrimas. Yo le dije entonces: escucha a tu tío que te dice que expires soltando el miedo para que lo vuelva a tomar él. Este insomnio no es tuyo, nunca lo fue. Milagros Escobar, María Alejandra, hola, ¿cómo estás? Estamos leyendo Este dolor no es mío de Mark Woolley. Sigo. A Jesse le bastó con haber mantenido esta conversación con su tío, aunque fuera desde la consulta, y con el tío creo que ya no está, no existe, con el tío cuya existencia no había conocido hasta hacía poco, para empezar a calmarse. Cuando soltaba el aire, relajaba la mandíbula y los hombros. Empezó a recobrar el color en las mejillas. Parecía que los ojos le chispeaban con una vida nueva. Estaba liberándose de algo dentro de él. Aunque aquella conversación de Jesse con su tío era solo imaginaria, las investigaciones sobre el funcionamiento cerebral nos indican que Jesse estaba activando las mismas neuronas y las mismas regiones del cerebro que se le habrían activado si hubiera tenido aquella experiencia curativa con su tío en persona. Qué inteligente, qué chévere. Después de aquella sesión, Jesse me dijo que dormía bien todas las noches. A ver, y aquí hay algunos ejemplos de frases curadoras y luego terminamos de leer por el día de hoy y nos veremos el lunes a las 8 de la mañana, hora de Venezuela. Ejemplos de frases curadoras. Oído al tambor. Johnny Silva,
Gracias por estar allí. Trabajé con un hombre que descubrió que había estado compartiendo inconscientemente el aislamiento y la soledad de su abuelo al que habían rechazado en su familia y dijo las palabras siguientes: oído, yo también he estado aislado y solo como tú. Ahora veo que esto ni siquiera es mío. Carolina Narváez, bienvenida. Sé que no es lo que quieres tú para mí y sé que es una carga para ti verme sufrir de esta manera. A partir de ahora viviré mi vida conectado con las personas que me rodean. Lo haré en tu honor. Otra consultante comprendió que había estado compartiendo inconscientemente la infelicidad y los fracasos en las relaciones de pareja de su madre y de su abuela, a cortar con estos patrones, y dijo las frases siguientes: mamá, te pido tu bendición para que yo sea feliz con mi marido a pesar de que tú no pudiste ser feliz con papá. Disfrutaré de mi amor con mi marido en vuestro honor para que los dos veáis que me va bien las cosas. Una joven con la que trabajé me confesó que llevaba viviendo contraída y en estado de ansiedad desde siempre que ella recordara. Dijo estas palabras a su madre, que había muerto en el parto cuando nació ella: siempre que tenga ansiedad sentiré que tú me sonríes, que me apoyas, que me impartes tu bendición para que esté bien. Siempre que sienta mi aliento dentro de mí, te sentiré a ti conmigo y sabré que eres feliz por mí. Qué lindo. Y termino con estas frases curadoras. Te prometo que viviré plenamente mi propia vida en vez de volver a vivir lo que te pasó a ti. Otra, lo que te pasó no habrá sido en vano. Lo que pasó me servirá de fuente de energía. Valoraré la vida que me diste haciendo cosas buenas con ella. Haré un gesto significativo para dedicártelo. Siempre estarás en mi corazón. Encenderé una vela por ti. Haré una vida plena en tu honor. Viviré mi vida con amor. Linda. Viviré mi vida con amor. Haré que de esta tragedia salga algo bueno. Ahora lo entiendo. Entender las cosas vienen bien. Y vamos a dejar la lectura hasta acá, en la página 85. María, bienvenida. Toji, Edna. Este dolor no es mío, de Mark Walling. Dejo colgada esta lectura del día de hoy en YouTube, en Instagram y TikTok. Si quieren verla, por Renatas Tiendas Virtuales, estoy a la orden. Iraima, bienvenida. Dejo la lectura por hoy. Gracias por estar allí. Feliz fin de semana. Nos vemos el lunes. Gracias.